En esta presentación se abordarán temas relacionados con lenguaje y cognición vinculados con la interpretación. Los integrantes del equipo son Alejandro Castro, Ashley Horta, Gabriela Mendoza, Ángel Nava y Claudia Sánchez. ¿Qué es el lenguaje? De acuerdo con el Diccionario Básico de Lingüística de Trail, Ávila y Pinal, el lenguaje es un sistema de signos utilizados para la comunicación entre los seres vivos. Algunos autores en realidad le asignan la capacidad del lenguaje exclusivamente a los seres humanos. Otros pues se lo atribuyen también a seres vivos, por ejemplo los animales, en este caso los delfines, por su gran inteligencia. Otra definición, de acuerdo a la Real Academia Española, es que el lenguaje es aquella facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Así que el lenguaje puede ser entendido como un modo de relacionarse en la vida diaria, en una comunidad lingüística, porque pues siempre hay un intercambio de comunicación que constituye de alguna forma un fenómeno relacional, de modo que el lenguaje pues va a definirse con varias funciones. No solo podemos referirnos al lenguaje viéndolo por su estructura, sino también por las funciones que cumple. El lenguaje es funcional en el sentido que sirve a las necesidades comunicativas y a los contextos del entorno comunicativo. Nosotros nos comunicamos esperando influir en los demás a que nos respondan según lo deseamos. Utilizamos el lenguaje para diferentes fines o propósitos. De ahí surge el modelo de análisis de funciones del lenguaje más utilizado en los últimos años. Este modelo fue creado por Jacobson y fue difundido ampliamente a partir de una publicación sobre su trabajo de lingüística y poética en el año de 1960. Dicho modelo se consideró uno de los más completos porque integraba modelos previos estudiados por algunos otros lingüistas. La primera de las funciones es la metalingüística. El mensaje interroga el código de la comunicación. Tenemos esta representación del signo que es una asociación entre el significante y el significado. Es decir, tenemos esta imagen acústica que es el significante y la asociación asociamos con un concepto o idea, es el significado. Esta función metalingüística también es utilizada para expresarnos sobre el mismo lenguaje. Se usa también para el estudio de la gramática y nos habla de las palabras, la forma y la manera correcta de escribirlas. En la función referencial, también llamada denotativa o cognitiva, el mensaje privilegia la comunicación de realidades físicas o culturales, las que rodean la situación comunicativa. El mensaje transmite contenidos que ya conocemos y que nos remiten a un referente. Aquí hay una relación entre el mensaje y el contexto de la enunciación. Por ejemplo, en la frase "hace mucho calor", el emisor la pronuncia para referirse a un contexto donde las condiciones climáticas así se están dando. O sea, es la realidad en el momento. Está haciendo referencia a eso precisamente. La siguiente función del lenguaje es la poética, y esta se refiere a cuando el mensaje llama la atención o se torna autorreflexivo mediante su forma o a través de sus contenidos. Aquí su característica es por el uso principalmente de metáforas. Se habla en un lenguaje de tipo poético, hay juegos de palabras, aunque también se puede dar en el lenguaje coloquial. Principalmente su función es la de llamar la atención. La función fática está orientada hacia el contacto. Con esta se busca establecer, prolongar o interrumpir la comunicación
Aquí lo que se hace es cerciorarse de que la comunicación funciona muy bien entre el emisor y el receptor. Un ejemplo aplicado a esto es una llamada telefónica. Como las personas que están estableciendo comunicación no tienen contacto visual, lo que se utiliza es cierto tipo de preguntas a manera de asegurar que la otra persona realmente está haciendo caso a lo que el emisor está diciendo. Por ejemplo, ¿me estás escuchando o sigues ahí? Ahí al emisor le surge la duda por lo que decía, no hay un contacto visual. Entonces, con este tipo de preguntas, pues se va a asegurar de que realmente la comunicación se está dando adecuadamente. La función emotiva está centrada en el destinador y es la expresión directa de la actitud del hablante. Aquí con esta función nos podemos dar cuenta de los estados de ánimo de la persona que está hablando. ¿Por qué? Por el tono de sus mensajes, cómo los dice. Se denota afectividad, es decir, esa persona está triste, está molesto o está alegre. Esas son una de las funciones principales que tiene el lenguaje en esta clasificación. En la función conativa se caracteriza por el uso de oraciones imperativas y está centrada hacia el destinatario. Con esto se busca llamar la atención del receptor, por ejemplo, diciendo frases como apúrate, se hace tarde, ya levántate o come rápido. Así que el lenguaje no solo implica aspectos fonológicos y gramaticales, sino también un aspecto comunicativo por la influencia de otros factores como los psicológicos, sociales, culturales y afectivos. La lingüística es una disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas. Estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas, las cuales también identifica y clasifica, y las condiciones que hacen posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural. Como toda ciencia, la lingüística cuenta con propuestas teóricas, métodos de análisis y dominios de estudio que le son propios. No obstante, la lingüística es una ciencia pluridisciplinaria caracterizada por una gran riqueza epistemológica a la hora de abordar el fenómeno del lenguaje. Es decir, que la lingüística estudia la estructura y la evolución del lenguaje humano en toda su complejidad, de tanto su funcionamiento y sus realizaciones en las diversas lenguas. Además, la lingüística tiene especial utilidad en trabajos con indígenas o con grupos de inmigrantes, o en disciplinas académicas como la psicología, filosofía, la literatura y los estudios de idiomas. La importancia de la lingüística radica en su utilidad, ya que ayuda a la comunicación tanto escrita como oral. La lingüística es hoy en día parte importante de la cultura mundial, porque ayuda a crear y mantener formas de diálogo entre individuos de la misma o diferente ubicación geográfica. Las áreas de trabajo de la lingüística. Las investigaciones lingüísticas arrojan resultados que pueden ser utilizados en áreas muy diversas: adquisición de una segunda lengua, traducción, edición, logopedia y procesamiento automático del lenguaje. Es frecuente que los lingüistas trabajen en equipos multidisciplinarios en investigación, definición de políticas lingüísticas, educación, planificación lingüística o desarrollo de sistemas lingüísticos computacionales para hospitales o sistemas de navegación. Debido a su pluridisciplinariedad, la persona especializada en lingüística tiene a su disposición un horizonte profesional bastante amplio, como por ejemplo las siguientes áreas: asesoría lingüística, concepción y creación de material pedagógico de lenguas, docencia en primaria y secundaria, enseñanza de lenguas, lexicografía, logopedia y ortofonía, planificación y política lingüística, procesamiento automático del lenguaje, publicidad y traducción. Entre otras, existe el mundo físico, el comportamiento
y método científico que es aplicado en el área de ciencia. También existe la observación y clasificación de fenómenos naturales que se aplica en la ciencia del lenguaje, y tanto en artes, humanidades e ingeniería puede aplicarse el comportamiento humano, acercamiento crítico y resolución de problemas. Las ramas de la lingüística. La lingüística posee diversidad de ramas que abarcan estudios específicos del lenguaje. Algunas ramas estudian la comunicación o el lenguaje escrito y otras el oral, como la fonología, morfología, sintaxis, fonética, semántica, pragmática, lexicografía y lexicología. Interpretación. La interpretación es una actividad lingüística que consiste en transmitir un discurso de tipo oral o a señas de un idioma a otro. En sí, la palabra interpretación proviene del latín interpretis y significa inter, partes o que media entre las partes. El origen de la interpretación se remonta casi al origen de la palabra misma y por allá del viejo continente. Sin embargo, en sus inicios a las personas que interpretaban no les llamaban intérpretes, sino que tuvieron muchos nombres diferentes a lo largo de los años: lenguas, lenguaraces, truchimán, dragomán, entre otros. No fue hasta el siglo XVIII que se comenzó a emplear el término intérprete. Modalidades de la interpretación. Estas son las modalidades de interpretación más frecuentes: la interpretación simultánea, la interpretación consecutiva, la interpretación susurrada, la interpretación bilateral y el relay. En la interpretación simultánea, el intérprete se encuentra en una cabina insonorizada, a menos que sea lenguaje de señas, y trata de traducir el mensaje del orador lo más rápido que pueda. Para escuchar el mensaje del orador, se sirve de audífonos y regularmente se trabaja en pareja. En la interpretación consecutiva, el intérprete comienza a traducir una vez el orador termina o hace una pausa en su discurso. Existe la interpretación corta, donde el intérprete solo cuenta con su memoria para producir la interpretación, y la interpretación larga, donde se toman notas mientras el orador está hablando. En la interpretación susurrada es un tipo de interpretación simultánea. El intérprete se sitúa cerca del público y en voz muy baja traduce el discurso. Se utiliza mayormente en grupos donde solo muy pocas personas no hablan el idioma del orador. La interpretación bilateral es un tipo de interpretación consecutiva, pero en vez de traducir el mensaje de una sola persona, se traduce conversaciones entre muchas personas. En el relay se realiza cuando no se tiene un intérprete que pueda trabajar directamente al idioma de llegada, desde la lengua de partida, pero sí se tienen varios intérpretes que entre su combinación de idiomas pueden llegar al idioma de llegada. En la traducción a la vista, en realidad se supone que es una interpretación, pero en lugar de partir de un discurso, se parte de un texto escrito y se traduce en voz alta. Generalmente se utiliza en ámbitos hospitalarios o en ámbitos judiciales. La estructura del cerebro. La estructura cerebral constituye un aspecto fundamental de la neurociencia, porque las funciones cerebrales se ejecutan gracias a combinaciones específicas de las regiones implicadas. En animales complejos, el tamaño y la forma del cerebro reflejan una cohorte de procesos evolutivos, genéticos, patológicos, funcionales y de desarrollo que interactúan para producir un organismo. La corteza cerebral de mamíferos está representada por una lámina de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales. Es una estructura extremadamente compleja en la que los distintos órganos sensoriales aparecen representados en determinadas áreas o zonas conocidas como áreas sensoriales primarias. Desde el sentido del olfato hasta el de la visión, cada modalidad sensorial posee su propio territorio cortical, el cual mantiene una localización relativamente constante en todos los mamíferos. Además de estas áreas sensoriales primarias, la corteza cerebral posee múltiples áreas somáticas secundarias, de asociación y motoras, en las que los diferentes sistemas aferentes corticales y de asociación son finalmente elaborados en complejas respuestas de aprendizaje, memoria y comportamiento. Como mencionamos, el cerebro está dividido en varias partes muy específicas.
La división más inmediatamente obvia es la de los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, separados por la cisura longitudinal o interhemisférica, mostrada aquí en rojo. Los hemisferios, a su vez, se dividen en lóbulos. Las principales hendiduras son el surco central o cisura de Rolando y la cisura lateral o de Silvio. El lóbulo temporal se relaciona con la audición y el lenguaje, la memoria, el reconocimiento de rostros y otras funciones sensoriales ligadas a la visión y el tacto, así como funciones afectivas. Los impulsos nerviosos relacionados con las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión están ligadas al lóbulo parietal, localizado en la parte superior del cerebro, detrás de la cisura de Rolando. La información visual se procesa en el lóbulo occipital. Una lesión en esta zona puede producir ceguera parcial o total. El lóbulo frontal es por mucho el mayor del cerebro. Representa aproximadamente 1/3 de la superficie hemisférica. En gran parte se ocupa de la planificación, predicción y programación de nuestras acciones, las llamadas funciones ejecutivas, así como los procesos de cognición social y del control de las propias emociones. Sin embargo, la parte que nos interesa hoy es la denominada área de Broca. Esta zona está involucrada en la realización de movimientos concretos para articular el habla. Por lo tanto, desde aquí se emiten señales que irán a parar a la lengua, la laringe y la boca. Lenguaje y arquitectura cerebral. Si se lee la oración patear una pelota, las neuronas relacionadas con la función motora de la pierna y el pie se activarán en el cerebro. Del mismo modo, si se habla de cocinar algo, las neuronas asociadas con el olor se dispararán. Dado que es casi imposible hacer o pensar en algo sin usar el lenguaje, ya sea que implique una conversación a través de su voz interior o siguiendo un conjunto de instrucciones escritas. El lenguaje impregna nuestro cerebro y nuestra vida como ninguna otra habilidad. Durante más de un siglo se ha establecido que nuestra capacidad para usar el lenguaje generalmente se ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro, específicamente en dos áreas. El área de Broca, la cual está asociada a la producción y articulación del habla, y el área de Wernicke, que está asociada a la comprensión. El daño a cualquiera de estas dos áreas puede provocar problemas del lenguaje y del habla o una pérdida del lenguaje. No es tan simple. En la última década, los neurólogos han descubierto que no es tan simple. El lenguaje no está restringido a dos áreas del cerebro o incluso a un solo lado, y el cerebro en sí puede crecer cuando aprendemos nuevos lenguajes. Hallazgos recientes muestran que las palabras están asociadas a diferentes regiones del cerebro según su tema o significado. Con el objetivo de hacer un atlas tridimensional de palabras en el cerebro, se escanearon los cerebros de personas mientras escuchaban varias horas de radio. Diferentes palabras desencadenaron diferentes partes del cerebro, y los resultados muestran un amplio acuerdo sobre qué regiones del cerebro están asociadas con qué significados. Los participantes fueron hablantes nativos del inglés. El siguiente paso será para otros idiomas y para bilingües, aunque investigaciones previas sugieren que palabras del mismo significado en diferentes idiomas se agrupan en la misma región del cerebro. Una habilidad compleja. El lenguaje es una parte fundamental de lo que nos hace humanos, junto con la capacidad musical, la de dibujar, etc. Sin embargo, está mal exagerar la similitud entre el lenguaje y otras habilidades cognitivas, porque este se distingue de varias maneras. El aspecto más diferenciado del resto de las habilidades es que el uso del lenguaje es universal. Todos los niños con desarrollo normal aprenden a hablar al menos un idioma y muchos aprenden más de uno. Por el contrario, pocas personas aprenden a pintar bien y muchas personas no pueden llevar una melodía. Como todos somos capaces de aprender a hablar y entender el lenguaje, puede parecer simple, pero es todo lo contrario. El lenguaje es una de las habilidades cognitivas más complejas de los humanos. El instinto del lenguaje. Muchos de los aspectos más complejos del lenguaje son dominados por niños de 3
4 años. Todos los niños alcanzan esencialmente muchas de las mismas habilidades, a pesar de las diferencias en la experiencia. Todos los niños en edad preescolar, por ejemplo, han dominado varios aspectos complejos de la sintaxis y la semántica del idioma que están aprendiendo. Para explicar esta notable colección de hechos sobre el desarrollo del lenguaje, los lingüistas han intentado formular una teoría de los principios lingüísticos que se aplican a todos los lenguajes naturales. Estos principios, conocidos como universales lingüísticos, ofrecen una idea de por qué el lenguaje es universal, por qué se domina tan rápidamente, por qué a menudo no hay conexiones claras entre el conocimiento lingüístico y la experiencia. Estas características del desarrollo se derivan de una sola premisa, que los universales lingüísticos son parte de un instinto humano para aprender el lenguaje, es decir, parte de un plan biológico para su desarrollo. ¿El lenguaje es modular? La investigación sobre la comprensión del lenguaje adulto también se refiere a la arquitectura de la mente y a la posibilidad de que el conocimiento lingüístico y los sistemas de creencias residan en módulos separados. Los científicos aún se debaten sobre la modularidad de la mente en el procesamiento del lenguaje, pero hay algunos hallazgos de investigación sugerentes. Una fuente de evidencia que tiene que ver con la hipótesis de la modularidad proviene de los estudios de desglose del lenguaje. La pérdida del lenguaje o afasia no es asunto de todo o nada. Cuando un área particular del cerebro se ve afectada, el resultado es un patrón complejo de retención y pérdida, que a menudo implica tanto la producción como la comprensión del lenguaje. El complejo de síntomas puede ser notablemente similar para diferentes personas con la misma área afectada del cerebro. La investigación en afasia se pregunta: ¿qué aspectos del conocimiento lingüístico se pierden y cuáles se evitan? El hecho de que la pérdida del lenguaje no siempre se asocia con una pérdida correspondiente del conocimiento pragmático respalda la hipótesis de modularidad. Las 4 habilidades del lenguaje, también conocidas como las 4 habilidades del aprendizaje de un idioma, son un conjunto de 4 capacidades que permiten a un individuo comprender y producir un lenguaje hablado para una comunicación interpersonal adecuada y efectiva. Dichas habilidades son escuchar, hablar, leer y escribir. En el contexto de la adquisición de un primer idioma, las 4 habilidades se adquieren generalmente en el orden de escuchar primero, luego hablar, luego leer y por último escribir. Escuchar es la primera habilidad lingüística que adquirimos en nuestro idioma nativo. Es lo que se conoce como una habilidad receptiva o una habilidad pasiva, ya que requiere que usemos nuestros oídos y nuestro cerebro para comprender el lenguaje tal como se nos habla. Es la primera de las 2 habilidades del lenguaje que requieren todos los idiomas naturales. Hablar es la segunda habilidad lingüística que adquirimos en nuestro idioma nativo. Es lo que se conoce como una habilidad productiva o una habilidad activa, ya que requiere que usemos nuestro tracto vocal y nuestro cerebro para producir correctamente el lenguaje a través del sonido. Leer es la tercera habilidad, que al igual que con la escucha, es una habilidad receptiva o pasiva, ya que nos exige utilizar nuestros ojos y nuestro cerebro para comprender. Es una de las 2 habilidades lingüísticas artificiales, ya que no todos los idiomas naturales tienen un sistema de escritura. El escribir es nuestra última habilidad, que como el habla, es una habilidad productiva o activa, ya que requiere que usemos nuestras manos y nuestro cerebro para producir los símbolos escritos que representan nuestro lenguaje hablado. Junto con la lectura, es una de las 2 habilidades del lenguaje artificial, ya que no todos los idiomas naturales tienen un sistema de escritura. Desarrollo cerebral y aprendizaje de idiomas. Aprender un idioma extranjero puede aumentar el tamaño del cerebro. Eso es lo que descubrieron los científicos suecos cuando utilizaron escáneres cerebrales para monitorear lo que sucede cuando alguien aprende un segundo idioma. El estudio es parte de un creciente cuerpo de investigación que utiliza tecnologías de imágenes cerebrales para comprender mejor los beneficios cognitivos del aprendizaje de idiomas. Herramientas como la resonancia magnética y la electrofisiología, entre otras. Ahora pueden decirnos lo que está sucediendo en nuestros cerebros cuando escuchamos, entendemos y producimos segundos idiomas. Áreas del lenguaje. Broca y Wernicke.
Pierre Paul Broca, 1824-1880. Médico neurólogo, cirujano, anatomista, antropólogo y cartógrafo del cerebro, cuyas publicaciones sobre la localización del centro del habla, área de Broca, fueron un paso esencial en el estudio del cerebro y sus funciones. Karl Wernicke, 1849 y 1904. Neurólogo y psiquiatra alemán. Docente en la Universidad de Breslau, realizó importantes avances en neuropatología, en especial la descripción de la afasia, una afección de los centros cerebrales que imposibilita o debilita la capacidad de expresión, ya sea hablada, escrita o gestual. El área de Broca y la reproducción del lenguaje. El área de Broca está situada en la tercera circunvolución frontal inferior del hemisferio dominante para el lenguaje, que es el hemisferio izquierdo. Está relacionada con la articulación del lenguaje. Es descubierta en 1861 por Paul Broca. Es directamente relacionada con la producción del lenguaje, la cual se entiende como la facultad para comunicarse a través de un sistema simbólico denominado lengua. Funciones del área de Broca. Producción de la conducta verbal tanto en su modalidad hablada como escrita. Gestión de los grafemas, fonemas y palabras para estructurar la gramática y la morfología. Coordinación de los órganos articulatorios para regular la pronunciación del lenguaje, cosa que ya no me ha salido bien ahorita. Regulación de la prosodia, tono de voz y ritmo del habla. Estas funciones son los pilares adecuados que sustentan una producción de lenguaje que permite la comunicación. La afasia de Broca. La afasia de Broca es un trastorno de la producción del lenguaje originado por lesiones en el área de Broca. Se caracteriza por un hablar lento, con esfuerzo, sin fluidez. Pero aunque a menudo la pronunciación es deficiente, el mensaje transmitido suele tener significado. Para las personas que sufren este tipo de trastorno, les es más fácil decir algún tipo de palabra que otras. Por ejemplo, las palabras funcionales que tengan artículos como el o un, algunos, sobre, de. Son más complicadas de pronunciar que las palabras de contenido. Esto se debe a que las primeras son palabras de uso únicamente gramatical. La comprensión de la lengua también se encuentra intacta. Los sujetos con este trastorno no tienen ningún problema para leer o escuchar el lenguaje. Cuando dicho trastorno aparece a temprana edad, debido a la plasticidad del cerebro, si el hemisferio izquierdo se encuentra dañado, es posible que el lenguaje se desarrolle en el hemisferio derecho. El área de Wernicke y la comprensión del lenguaje. El área de Wernicke está situada en la mitad posterior de la circunvolución temporal superior y en parte adyacente de la circunvolución temporal media. Pertenece a la corteza de asociación auditiva relacionada con la comprensión del lenguaje. Esta comprensión del lenguaje es la capacidad del ser humano para procesar y entender la lengua hablada y escrita. Es una capacidad para comunicarnos de manera eficaz, para colaborar dentro de la sociedad. Funciones del área de Wernicke. Comprensión del lenguaje tanto en su modalidad hablada como escrita. Gestión de la semántica del lenguaje transformando las palabras a su significado o al revés. Planificación en la producción del discurso, especialmente en los aspectos semánticos y pragmáticos del mismo. Estas funciones son los pilares que sustentan una comprensión del lenguaje adecuado que permite la comunicación. Por lo tanto, si llega a haber alguna lesión en dicha área, puede tener consecuencias negativas importantes a la hora de usar el lenguaje y por lo tanto no hay esa comunicación. La afasia de Wernicke. La afasia de Wernicke es un trastorno de la producción del lenguaje originado por lesiones en el área de Wernicke. Este trastorno se caracteriza por un habla desestructurado y sin significado, junto a una casi inexistente comprensión del lenguaje. Pero aunque el mensaje carece de significado, el discurso se transmite fluido y sin esfuerzo. Esto es porque la producción del lenguaje se encuentra intacta. Al contrario de la afasia de Broca, el paciente utiliza una gran cantidad de palabras funcionales, empleando tiempos verbales complejos y oraciones subordinadas.
En cambio, utilizan escasas palabras con contenido y no se enlazan entre sí para formar un significado, principalmente gracias a un efecto llamado paralexia semántica, fenómeno por el cual, en lugar de decir una palabra, dicen otra con significado parecido. Esto nos da a entender que el área de Wernicke está especializada en la comprensión y semántica del lenguaje, y a pesar de que las conexiones con otras áreas, estas son capaces de seguir su funcionamiento de manera independiente. Para finalizar, le presentamos las referencias usadas para la elaboración de nuestra presentación, y a nombre de todo el equipo agradecemos su atención. Gracias.